Bueno, empezamos. Eh, como todos sabemos, hay una historia de la humanidad. Tenemos la historia de la humanidad en donde Dios soberanamente crea el mundo. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y ahí va. Vamos, la creación, vemos el hombre creado, luego vemos la caída del hombre. Tenemos ahí la caída del hombre, el tiempo pasa, los israelitas están rebelándose en contra de Dios, el pueblo está siendo liberado de la esclavitud de Faraón de Egipto, y ahí tenemos el rastro de la historia humana. Había un Mesías que había sido prometido, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo es prometido. Llegamos al registro del Nuevo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. Después, cuando pasa ya el Mesías prometido, está entre nosotros, camina sobre esta tierra, delega 12 discípulos. Estos 12 discípulos empiezan a predicar el Evangelio hasta que llega el martirio de ellos por causa de la verdad. El tiempo pasa y el registro de la historia sigue su curso, y nosotros podemos ver la iglesia primitiva. Hechos 12, tenemos ahí el principio de la iglesia, y después de todo eso sigue el registro. El tiempo pasa, y otra vez esta frase vamos a estar ahí: el tiempo pasa. Y llegamos a la época medieval, que también se conoce como la época del oscurantismo. Ya hay una iglesia establecida, un sistema religioso establecido, ya está el Estado establecido, y ahí tenemos dos instituciones llevando a cabo cómo había de ser la sociedad entonces. Pero aquello que había sido, aquel mensaje que había sido predicado por los apóstoles y por los padres de la iglesia, viene y es tergiversado, y el pecado en el corazón del hombre empieza a anhelar lo suyo propio, como fue también el momento mismo de la caída. Tenemos ahí el abuso del Estado, el abuso de la iglesia, y voy a hacer un paréntesis acá. Sé que algunos de nosotros pudiera que tuvimos ataduras de la iglesia de Roma en un tiempo. Pueda que yo nunca estuve ahí, pero pudiera ser que alguien estuvo ahí y todavía se identifique con eso. Y no es mi intención ser gravoso, no es mi intención molestar, mi intención es hablar de lo que Dios hizo, de ese mensaje que se había perdido en ese tiempo, que se fue perdiendo durante el curso de la historia. Una vez fue abusado. Y entre ese abuso nosotros tenemos a gente que fue martirizada, tenemos ahí a los puritanos, tenemos a los reformadores. Y como ustedes saben, ahora estamos celebrando 506 años después de un 31 de octubre de 1517, un monje alemán agustiniano va y se levanta en contra de la iglesia, en contra de esos abusos que habían estado cometiéndose en este tiempo del oscurantismo, en donde no importaba lo que la Biblia decía, importaba lo que el hombre pensaba, el hombre sentía y el hombre quería. Y entre toda esa oscuridad que nosotros vemos en este tiempo, tenemos, y estuve leyendo un poquito de la Santa Inquisición. Ustedes se recuerdan de eso, yo lo mencioné al principio. Era un tiempo en que esta palabra inquirir prácticamente era indagar, era preguntar al creyente de la época. ¿Y quién era el que preguntaba? Era la iglesia romana y era el Estado. Y empezaba la gente a preguntarle acerca de su fe.
judíos fueron martirizados, cristianos fueron martirizados, incluso católicos mismos fueron martirizados por causa de tener un pensamiento diferente al gobierno de turno. Y ese indagar, ese preguntar a las personas sus creencias, al no ajustarse a ellos, eran muertes, y eran muertes de manera dolorosa. Nosotros, los que hemos leído un poquito de historia, sabemos los tipos de muertes que estos hermanos sufrían. Sembrados en estaca. Que eso ya no era nuevo, porque si nosotros también seguimos el registro de más atrás, nos damos cuenta cómo murió el profeta Jeremías. Murió aserrado. Juan, el Bautista, descabezado. Pedro, crucificado boca abajo. Pablo, decapitado. Entonces no era algo nuevo. Lo que pasó es que la mente del ser humano es perversa. La mente del humano, hermanos, es perversa. Y su ingenio para ir trabajando más el sufrimiento del otro humano fue creciendo. En ese tiempo, 1544, alrededor de todo sucedió, no todo, pero gran parte de todo esto sucedió en el siglo entre el 16 y el 17. Hubo una mujer llamada Mary la Sangrienta, en inglés se lee que a ella le decían Mary the Bloody, o sea, era la Mary la Sangrienta. Yo hablé acerca de ella el viernes y decía que esta mujer se casó con un hombre ahí que su maldad era en extremo. Antes de esta Mary estuvo una mujer llamada Juana y de reina, y nada más gobernó por 9 días. Porque el esposo, quien fue después el esposo de esta Mary, la destrona, la mete en presa, y ya yo más o menos les di un comentario de ella el viernes pasado. Entonces la persecución se intensificó con un cardenal italiano que se llamaba Giampietro Carafa, o Carafá, o como sea. Cristianos eran perseguidos, judíos, católicos eran martirizados al tener alguna idea diferente a este cardenal. Y este cardenal era de verdad, hermanos, nosotros como que no hemos visto a plenitud la maldad del corazón del hombre todavía. Pero este cardenal dijo una vez: si mi propio padre fuera un hereje, tenemos que traerlo a las llamas y quemarlo. Eso es su mismo papá. Otro dato que tenemos, el de John Wycliffe, otro hermano reformador. Lo martirizaron y su odio, el odio de la iglesia era tal que una vez que lo martirizan, lo entierran, pero como lo tenían como hereje, lo desentierran, queman sus huesos, y sus huesos las cenizas son esparcidas en un río en Europa para ver si podían borrar su memoria, y no fue así. Eso para tener un poquito en contexto de lo que estamos celebrando. Como dije, Martín Lutero se levanta, clava sus 95 tesis y empieza el revuelo. Empieza el revuelo, como es que que uno de nosotros está levantando en contra de la iglesia y nosotros somos la autoridad, aquí quien manda soy yo, aquí quien decreta soy yo, no importa lo que dice la Biblia. Es lo que ellos creían. El 31 de octubre el mundo entero tiene en mente que viene la celebración del Halloween. Todos lo sabemos. Una celebración pagana en donde cada día la imaginación de las compañías
fabricantes de adornos alusivos a la época están ahí. Un día de estos iba caminando yo por una calle ahí en Santa Mónica y de repente sale una araña bien grande. ¡Wow! Me asustó. Llego yo y paso a la par de un portoncito ahí y sale otra mano como con resortes. ¿Se han fijado? Así, casi me, o sea, una imaginación interesante, muñecos plásticos. Sin embargo, hay un evento que nosotros celebramos y que ha marcado la historia de la iglesia cristiana, conocida como la Reforma Protestante, precisamente por eso, porque protestó, se levantó en contra de estas prácticas, en contra de esta autoridad que se tomaba la iglesia. Y como es del conocimiento de cada uno de nosotros, nuestra iglesia es testigo de la obra que Dios sigue haciendo hasta la fecha de hoy. Cuando unos hombres en aras de defender la verdad y con la firme y valiente convicción de defender las verdades eternas del Evangelio, empezaron a comparar las enseñanzas de la iglesia con las enseñanzas de la Escritura. Y si hay una doctrina a la cual nosotros podemos resaltar, y la mayoría coincide en eso, es que la sola Escritura es la que más sobresale en todo este proceso de la reforma. Y para poder hablar de todo eso, obviamente yo mientras más leía, necesitaba más tiempo y necesito más tiempo. 45 minutos no son suficientes para poder hablar del tema, porque quiero hablar de uno, quiero hablar del otro, quiero ver, o sea, cómo castigaban, cómo martirizaban por causa de la verdad. Pero se va a hacer el mejor esfuerzo y vamos a hacer el mejor esfuerzo para poder hacer una reseña breve de lo que es este tema. Y no cabe duda de que tanto dentro como fuera de los círculos evangélicos, el término reformado es un término que ha sido mal entendido. Se entiende mal. Porque la gente empieza a pensar y a preguntarse, bueno, ¿y estos de dónde salieron? ¿Estos qué han comido? O sea, es un término dentro de la comunidad evangélica todavía desconocido. Es un término mal entendido que sigue dando lugar a dudas, sigue dando lugar a interrogantes, causa confusión y muchas veces causa representaciones falsas de lo que es la doctrina reformada. Y una de las preguntas más frecuentes que se hacen o que en un tiempo incluso yo me hacía es, ¿qué significa que una iglesia sea reformada o qué significa esta palabra reformada dentro del círculo cristiano? Y hay más de una manera para que nosotros podamos darnos una idea qué es la doctrina reformada, qué es, qué significa. Todos en un sentido o en otro hemos visto que algo se ha deteriorado. Y por eso yo quise empezar desde el Génesis y traerlos ahí solo con comentarios por encima, porque había un plan perfecto, había un plan que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo que había de ser perfecto. Y hemos visto cómo algo en nuestras manos, algo que a través del tiempo se ha ido deteriorando, y eso es lo que sucedió con el mensaje del Evangelio. Y para representar o para poder responder a esta pregunta, por ejemplo, pudiéramos definir el término reformado a partir de la reforma que surgió en el siglo XVI. Eso como punto número uno. Como siguiente punto, decir que ser reformado es, y aquí es donde también empezamos a ver cierta oscuridad, donde empezamos a ver ciertos malos entendidos, porque más de uno de nosotros hemos dicho en determinado momento que nosotros somos calvinistas. Y eso más que respuesta crea más preguntas. Porque entonces o somos cristianos o somos calvinistas. Y ahí es donde prácticamente aquel que desconoce el tema empieza y dice, bueno,
¿Estos son cristianos o siguen a un hombre o siguen a Calvino? No, y la verdad que si nosotros estudiamos más detalladamente, nosotros lo que hacemos o lo que hemos hecho es, un hombre Dios soberanamente lo levanta en un tiempo de la historia y este hombre se levanta en contra de un sistema corrupto y se revela. Se reveló. Y no es al hombre que nosotros celebramos, no es al hombre que nosotros recordamos. Yo en lo personal prefiero utilizar la palabra reformado, porque calvinista, una vez más, se malentiende. Otra manera en la que nosotros podemos responder a la pregunta ¿qué significa ser reformado? Es definir ser reformado. Es como suscribirnos o como adoptar una confesión que se escribió mucho tiempo después. Por ejemplo, las confesiones de Heidelberg, la confesión de 1869, la confesión de Westminster y todas estas cosas. Y si nosotros estudiamos cada una de ellas, vamos a darnos cuenta que ahí hay la Biblia. Charles Spurgeon definió la doctrina reformada como el cristianismo o el evangelio puro. No hay otra cosa, no hay nada mágico, no hay nada nuevo, solamente es el cristianismo bíblico. Eso es la doctrina reformada, como para definirlo vanamente, vagamente, simplemente. La doctrina reformada es el evangelio bíblico. Usted quiere comparar, usted quiere darse cuenta que a la iglesia que usted asiste están siendo bíblicos, compárelo con las escrituras, nada más. Y de allí es donde se desprenden, y aquí quiero meterme un poquito también, en donde las prácticas de conducta, fe tienen que cuadrar con las escrituras. ¿De dónde nace el que nosotros hemos entendido que la Biblia dice que la mujer no ha de predicar en un púlpito, en una celebración donde la iglesia se reúne en comunidad para adorar al Señor? Lo hemos sacado de la Escritura. Pero ¿qué sucede cuando nosotros llegamos a este círculo en donde ellos dicen y permiten la Escritura? Bueno, diciendo de que Dios puede usar a cualquiera. Dios puede usar a cualquiera, pero Él ha establecido cómo lo va a usar. ¿De qué manera lo va a hacer? Otra manera también de identificarnos, unos mencionan el famoso acróstico TULIP con la doctrina reformada asociada a ella, en donde TULIP es el acróstico. Si usted ya lo ha leído, yo sé que ya lo ha leído, TULIP para abajo, ahí cada letra en su inicio tiene cada una de las doctrinas de la gracia, en donde dice, por ejemplo, la depravación total del hombre. ¿Dónde sale la depravación total del hombre? ¿Dónde nos damos cuenta que el hombre está muerto en delitos y pecados? En la Escritura. Luego llegamos a la elección incondicional. Como nosotros no podemos saber quién es salvo y quién no es salvo. Pero hay una elección incondicional y ya la vamos a ver un poco más adelante. También hay una expiación limitada. Dios nos mandó a su Hijo a morir por toda la humanidad, como si la humanidad iba a vivir en santidad, como si la humanidad entera iba a arrepentirse de sus pecados. Lo cierto es, nosotros podemos darnos cuenta que la realidad de nuestra sociedad contradice eso. Luego llegamos a la gracia irresistible. El acróstico obviamente está en inglés, TULIP. Y luego llegamos a esta gracia irresistible en donde Dios soberanamente manda el mensaje del evangelio a cualquier ser humano, y Dios a través de su Espíritu Santo abre su entendimiento, sus ojos espirituales, para que esta persona que está siendo expuesta al evangelio pueda ser impactada y la labor que está llevándose a cabo en sus oídos pueda llevarse al corazón del ser humano. Entonces este ser humano no puede resistirse a esto. El mensaje es impactante, cómo es que Dios puede salvarle o murió por él aún siendo muerto en delitos y pecados. Y la perseverancia de los santos es la última, en donde si el Señor le ha salvado, si el Señor
le trajo de su depravación total, si le eligió desde antes de la fundación del mundo, si Él pagó por sus pecados, si la gracia fue irresistible, impactó su corazón, entonces, si todo eso es una realidad en un ser humano, entonces Él le va a preservar hasta el final. Él le va a sostener hasta el final. Aquí no es cuestión de que lo que siempre hemos dicho, salvo siempre salvo, o algunos dicen que la salvación se puede perder. Eso si una vez el Señor depositó su espíritu en usted o en mí, ese espíritu no puede ir y venir como si ahora me hiciste sentir mal, entonces me voy, ya me avisas cuando estés tranquilo conmigo otra vez. No es así. Por eso es que se llama, la Escritura le dice que es las arras de nuestra herencia. Es el sello del Espíritu, es ese Espíritu con el cual nosotros iniciamos la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Otro elemento, otra respuesta que nosotros pudiéramos dar es decir que ser reformado es tener, y pongamos atención a esto, decir que ser reformado es tener un concepto muy alto de Dios como Rey soberano, es dejar que Dios sea Dios, es darle a Dios el lugar y la gloria que le corresponden, es no permitir que el ser humano desplace a Dios en el centro del escenario del universo. Es insistir que la gloria de Dios y no la felicidad del hombre es lo que más importa. Es buscar glorificar a Dios y honrar a Dios en todas las áreas de la vida y de la vida de la iglesia. Eso para mí es una buena respuesta a esta pregunta. Porque una vez más, ¿qué es la sana doctrina? ¿Qué es la sana doctrina? Es la exaltación de Dios y la humillación del hombre. ¿Cómo puedo yo entender el mensaje del Evangelio que todo se trata de Él y no de mí? Todo se trata de Él y no de mí. Todo lo que el mundo puede ofrecer no tiene nada que ver con la sana doctrina, con el Evangelio. Y esas son algunas de las definiciones, y para mí la última sería, como dije, la más, algo que puede ser convincente para una mente curiosa o interesada con esta doctrina. La pregunta sería, o una pregunta que nos podríamos hacer sería, dejando a un lado todo el abuso, dejando a un lado todas las contradicciones, dejando a un lado todas esas cosas. Incluso Martín Lutero dijo una vez, no me importa si alguien hace hacer llover milagros, si no cuadra con las escrituras, eso yo lo voy a desechar. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz, ¿se imaginan eso? Entonces, ¿por qué ser reformado? Y quisiera dar unas 4 o 5 razones, porque es verdad. El ser reformado, yo he abrazado esta doctrina porque es verdad. En estos tiempos posmodernos, ¿qué es lo que prima? ¿Qué es lo que manda? ¿Es lo que se siente? Pero si hay que decir algo en voz alta, es que si algo no es verdad, usted y yo estamos llamados a desecharlo. Si no es verdad, a mí no me interesa. Aún si yo creyera que el cristianismo no es verdad, no sería cristiano, aunque serlo me hiciera sentir feliz, también lo desecharía. Pues es lo mismo con el ser reformado. Por ejemplo, yo no tenía idea, ¿hace qué? 10 años, 11 años. Yo no tenía idea de lo que era ser reformado y esta doctrina ha estado ahí por años. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó? No estaba expuesto a esto. Pueda que en algún sentido inconscientemente lo era, pero no de una manera muy clara. O el otro extremo era que yo era antirreformado porque me oponía a todas estas verdades. Por ejemplo, en la doctrina de la elección, por ejemplo. Como yo decía, ¿cómo es que Dios es un Dios tan amoroso y permite que hay gente que se vaya al infierno? Era una lucha.
Era una lucha. ¿Cómo es que yo puedo decidir cuando acepto al Señor o cuando me convierto al Evangelio? O es que Dios soberanamente, Él me ha escogido, manda su mensaje, su gracia, me eligió y ahora me está perseverando. Estas cosas eran chocantes, pero obviamente seguir estudiando, seguir leyendo, indagar las Escrituras, orar, hemos llegado a conocer y a entender y a creer la doctrina de la gracia. Y no con cierta lucha, obviamente, nos hemos postrado al Dios soberano con lágrimas de gozo al darnos cuenta qué hizo usted o qué hice yo para llegar a entender que quien manda es Él y no yo. Porque eso es lo que lo que contradice esta doctrina. Entonces, ¿por qué verdad es la primera cosa por la cual por qué ser reformado? La segunda cosa, porque exalta a Dios. Y una manera de entender la Biblia es que humilla al hombre y exalta a Dios. Me parece irresistiblemente convincente. No es lo que el hombre por sí solo habría diseñado. Eso es algo antinatural. Para mí la manera reformada de entender la teología bíblica hace eso, humilla al hombre y exalta a Dios, afirma de forma innegociable, soberanamente y absolutamente que Dios es soberano sobre todas las cosas, es soberano sobre lo que pasó ahora en la mañana, es soberano sobre su alma, es soberano sobre mi salvación, sobre su salvación. Él es soberano sobre todo, porque en Él, por Él y para Él son todas las cosas. Colosenses. Él es la consumación de todo. Y cuando el hombre, a fin de cuentas, se da cuenta que es un orgulloso trozo de barro, porque eso es lo que somos antes de venir a esto. Somos un orgulloso trozo de barro, creyendo que yo puedo venir a Dios cuando me da la gana, ignorando lo que me enseña capítulo 1 de Efesios, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según ¿qué? El puro afecto de su voluntad. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Romanos 9:20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Entonces, ¿por qué es verdad? Porque Dios es exaltado. Tercer punto, porque exalta a Cristo. Hay dos maneras en las que se predica el Evangelio hoy en día. Entre una de ellas pretende decirnos que el Hijo de Dios encarnado no salvó a nadie específicamente, solo hizo posible la salvación de todo el mundo y derramó su sangre por millones de condenados al infierno. Eso afirmaría que poco consiguió la sangre derramada de Cristo en el Calvario. Ellos presentan a un pobre Jesús que hizo todo lo que pudo, pero que el factor determinante no estuvo en sus manos, en su sacrificio, sino que en cada muerto espiritual. Eso es lo que enseña una manera de cómo se presenta hoy en día el Evangelio. Eso es por un lado, pero por el otro lado, y la otra manera de predicar el Evangelio es presentando a un Cristo que realmente vino para salvar y salvó. Un Cristo no impotente, sino todopoderoso, abriendo, vivificando, transformando un corazón duro que era de piedra, transformándolo en carne. Y eso debe de ser para nosotros la manera de enfocarlo, ya que exalta más al Señor Jesucristo. Además, que esto está tan claro como el agua en las Escrituras. Otro punto, porque satisface.
Y aquí es donde también nos resulta bastante chocante porque satisface. Y debemos estar seguros que un marco bíblico teológico sin problemas que satisfaga plenamente no existe. Un marco bíblico teológico que yo me sienta bien satisfecho no existe. ¿Por qué? Bueno, existe. Pero en mi humanidad caída, en mi cerebrito, no cabe toda esa verdad. Siempre ustedes han visto, bueno, pero la Biblia dice esto, pero también dice lo otro. O sea, estas son paradojas que son aparentes contradicciones. Hay unos textos que aparentemente crean tensión con otro. Parecen incompatibles. Pero esta doctrina reformada, de la que nosotros hemos dicho que hay una condenación total del hombre, una caída universal, que hay una gracia que es irresistible, que hay una elección incondicional, que hay una expiación limitada y que hay un Dios que nos está sosteniendo, eso lo podemos ver tan claro en las Escrituras. Satisface. Esta enseñanza satisface luego como punto número 5 por la nube de testigos que hay. Hebreos empieza con esto. Es triste, pero desde la perspectiva superficial del cristianismo evangélico de hoy en día, centrado en sí mismo y con poco interés en el pasado, o sea, en las raíces del pueblo de Dios, la versión reformada es la que parece más rara. Porque la versión reformada a nosotros nos enseña que Dios es soberano sobre todo, sobre mi salud, sobre mi familia, sobre mi salvación, sobre mi mañana, es soberano. ¿Y por qué esta perspectiva del cristianismo evangélico de hoy centrado en sí mismo presenta poco interés? ¿Qué sucediera, hermanos, si yo les digo ahora, el viernes inviten a todos los enfermos que vamos a tener un domingo de milagros, un viernes de milagros? Yo sé que las bancas de la iglesia van a empezar a llenarse, porque la gente busca el beneficio, pero no al que beneficia. ¿Y por qué nosotros abrazamos esta doctrina? Porque como entendemos que Dios es soberano y lo que dice su palabra es ley, Él no dice que ha venido a darme mi mejor vida hoy. Él dijo que ha venido a buscar lo que se había perdido. Es un mensaje muy separado de lo que ahora escuchamos. A nosotros nos tienen por esta versión reformada, es la que parece rara, increíble y tan minoritaria como para parecer un sector de la iglesia extremista. Todo lo quieren sacar de la Biblia. Sectarios, así nos tienen. Heréticos, así nos tienen. Pero los que han estudiado la historia de la iglesia saben que desde el gran despertar que fue la reforma en el siglo XVI hasta muy entrado el siglo XVIII, esa versión reformada fue normal y fue una que produjo todo un ejército de predicadores, pastores, misioneros, teólogos, cuya estatura, a nuestro entender, todavía no se ha superado, con algunas excepciones. Han habido predicadores en los últimos años que pudieran haber sido tal vez su predicación, aunque no sus sufrimientos. Y todas esas otras versiones que hoy nos parecen tan normales son relativamente jóvenes. Ese movimiento del decláralo y todas estas cosas es nuevo. Entonces tenemos ahí 5 cosas por las cuales abrazar la doctrina reformada. Porque es verdad, porque exalta a Dios, porque exalta a Cristo,
porque satisface, porque tenemos una gran nube de testigos, aquellos que sufrieron, estos que hicieron este gran despertar de la iglesia. ¿Por qué ser reformado? Estas son algunas de las razones que podríamos encontrar, aunque hay muchísimas más. Habrá otras seguramente tan buenas como estas que yo he mencionado, y sin duda habrá también razones para no ser reformado. ¿Qué impide a veces que otros círculos evangélicos no se acerquen a la reforma? Ya hemos visto que desde donde viene todo lo que pasó en la época medieval, estamos hablando acerca de lo que sucedió con los padres de la iglesia, los reformadores y todo esto. Tenemos la reforma, unos que le hemos abrazado, hay otras que no, pero hay otras que no lo abrazan, porque los mismos reformadores están siendo de tropiezo para ellos. Le dan tanto a la reforma y le dan tanto a la reforma y se proclaman reformados y reformados. Yo soy reformado y mi iglesia es reformada, pero son deformados. ¿Por qué? Porque su amor al prójimo está muy alejado de una verdad. Porque están más interesados en mostrar todo lo que saben de historia, en todo lo que saben de la Biblia, que amar a su prójimo, que exaltar a Jesucristo. Quieren salir en la televisión, quieren que sus nombres sean sonados, quieren que los tagueen donde sea, ellos buscan su autopromoción por el hecho de ser reformados. Y eso, hermanos, también es orgullo. El orgullo nace en el mismo corazón del infierno. Eso de ser deformado, entre ellas los errores, pecados, incoherencias, orgullo teológico. ¿Qué tanto sé yo de la Biblia? Decía yo el viernes, que escuché en una clase que decía, profesor, que nosotros hemos llamado a contender y a pelear en contra de los perros, no en contra de los hermanos. Ahora, lo que comenzó con una simple protesta, que alguien le pudo haber dicho, vea, hay un hombre que está de la iglesia ahí de Wittenberg, trae unos papeles en la mano, ahí dicen que clavó, y eso clavó implicaría un martillo, ¿no es cierto? Implicaría un martillo y que clavó las 95 T, pero lo han de haber visto caminar, y ahí va un hombre con un documento en la mano y está clavándolo ahí como que era algo insignificante. Pero ¿qué pasó? Las autoridades del momento van, agarran y empiezan a leer cada una de las cosas. Unas podría ser que no era tan en contra de la Iglesia Católica Romana, y a otras que sí fueron ataques. Por ejemplo, la venta de las indulgencias. Y eso fue lo que más despertó la inquietud de Lutero. Como es de que yo te vendo un documento como este y aquí está el sello de Leo X y ¿cuánto vas a dar? Entonces más pecados van a ser perdonados. Eso no podía ser. Lo que comenzó entonces en ese tiempo en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la iglesia romana culminó siendo un movimiento transformador de la iglesia y de toda la sociedad. Este movimiento denominado como la Reforma se expandió por los 200 años cruzando el océano y llegando a Norteamérica. Cuando llega a Norteamérica, llega ahí a la costa este, y ahí están llegando ya con este mensaje, con esta reforma hecha. 1517, la queja principal de esta tesis era la venta de las indulgencias con las cuales se pagó buena parte de la construcción de la Basílica de San Pedro. Sin embargo, esto inició todo un movimiento que culminó revisando no solo la venta de las indulgencias, sino también toda la teología que la iglesia romana practicaba y enseñaba. Por años los teólogos cuestionaban
y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre que la Iglesia Católica abrazaba, junto con toda la teología relacionada con el plan de la salvación. La salvación no era por una indulgencia comprada, la salvación no era por todas las obras buenas que un hombre hiciera, la salvación era por la obra de Cristo en la cruz. Con el paso del tiempo se hizo necesario resumir todo ese nuevo entendimiento teológico con tal de que otros pudieran visualizarlo de una manera sencilla, pero no simplista. Y esto da origen a estas famosas frases. La sola escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Hermano, usted es capaz de argumentar estas cosas que usted ha abrazado, que solo es a través de la escritura que usted puede llegar al conocimiento de su salvación, que solamente es a través de la fe sin obras que usted puede llegar a la salvación, que solo es por la gracia de Cristo, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, que solamente es a través de Cristo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre, y que solo a Dios es la gloria. El hombre no tiene ninguna mérito acá, todo es para la gloria de Cristo, y por eso muchos nosotros leemos soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Y yo quisiera tener más tiempo para seguir hablando de esto, para hablar de cada una de ellas, de la sola escritura, pero no tengo el tiempo. Quisiera hablar de la sola fe, y yo creo que vamos a seguir el próximo domingo. Porque al hablar de la sola escritura, y yo he hecho este hincapié varias veces, hermanos, si yo estoy diciendo algo aquí y ustedes están sentados, y ustedes, a pesar de que están sentados y ustedes ven que lo que yo estoy diciendo no cuadra con las escrituras, ustedes están llamados a venir y a sentarme y decirme: Peloncito, sentémonos. Esto que está diciendo no es cierto. Me estás mintiendo. Leía yo y les compartí hace un tiempo atrás de un hombre que estaba orando por un pastor que estaba siendo ordenado para servir como pastor asociado ahí en una iglesia. Y una de las oraciones de este hombre que estaba imponiendo las manos sobre su pastor era: hermanos, no me des tus experiencias, no me des tu vida, no me des tus posesiones, no me des tu familia, no me des tus hijos, no me des tus carros, dame a Dios. Eso es lo que importa. Dame a Cristo. Podríamos también hablar de la sola gracia. Pudiéramos también hablar de que solo Cristo y solo Cristo, solamente en esta doctrina de solo Cristo, nosotros pudiéramos pasar meses. Soli Deo gloria, pudiéramos hablar meses. Sin embargo, por causa del tiempo, no lo vamos a hacer. Pero algo con lo que yo quiero terminar es: celebramos la Reforma. Mencionamos a Lutero, a Wycliffe, a Calvino, no hemos mencionado a John Knox, a William Tyndale, no hemos mencionado a un montón de reformadores. Ellos, su nombre, se menciona por cierto evento, pero nosotros proclamamos a Cristo y a este crucificado. A Cristo. Porque todo es por medio de Él, por Él y para Él. Y eso es, solo en la Escritura encontramos su verdad revelada y la fuente de la salvación. Es solamente a través de la fe, sin nuestras obras. ¿Por qué? Porque aún nuestras mejores obras son los trapos que la mujer dejaba en su menstruación ahí, trapos de inmundicia. Solamente a través de nuestro Salvador, Jesucristo, a quien le atribuimos toda la obra de la salvación como un Cordero perfecto que sirvió y que fue nuestra propiciación, pagó por nuestros pecados. Y todo
es única y exclusivamente para la gloria de Dios, porque Él es digno de toda alabanza, de toda adoración. Él es digno de que toda rodilla se doble y que confiese que Jesús es el Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. No celebramos a Lutero, por si alguien tiene un mal entendimiento de esto. No celebramos a Calvino. Celebramos que hubo un tiempo en que la perversión del ser humano era tal que Dios en su soberanía levantó a estos hombres y se llevó a cabo la reforma protestante. Yo soy protestante, yo soy reformado, pero antes de eso, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios y quiero lucir como tal. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre celestial que estás en el cielo. Nosotros agradecemos, Señor, porque tu gracia ha sido mayor a pesar de nuestras faltas. Nuestras faltas son muchas, pero tu gracia es mayor. Permite, Señor, que yo pueda vivir con miras en la eternidad. Que todo esto, Señor, que a mí me afana en esta tierra, Señor, pueda perder su lugar. Tu palabra, Señor, nos ha dicho, y como casi no me conviene, casi no lo leo, pero tu palabra me ha enseñado y me ha dicho que tu gracia me basta. También me ha dicho que debo de amarte por sobre todas las cosas. También me ha dicho que he de amarte con toda mi mente, mi alma, mi ser. Y no lo he hecho. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, y permite que tu Espíritu Santo me dé la habilidad para despojarme, Señor, de todo peso y del pecado que nos asedia. Y que sea tu Espíritu, Señor, en cada uno de nosotros, obrando soberanamente para, Señor, despegar nuestros ojos de este mundo caído, Señor. Y vivir con miras a la eternidad, con miras de lo que dice Romanos 8:18, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Por favor, Señor, yo te ruego, te suplico, Señor, que nos ayudes a ser embajadores fieles de tu evangelio. Que tu nombre no sea vituperado por mi causa, Señor, por mi vana manera de vivir. Y Señor, por muy bonito y agradable que algo se mire, suena, se vea, Señor, si no cuadra con tu palabra, Señor, ayúdame a verlo como basura. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra, porque en ella nos parece que encontramos la vida eterna y ciertamente está ahí. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Antes de terminar, por favor, déjenme leer segunda de Corintios capítulo 1. Cantemos, hermano.
Es exaltado, en lo alto exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Otra vez. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. El Señor por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. El Señor sea con cada uno de nosotros, hermanos. Pasamos al salón.